Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos tanto de forma presencial como de forma virtual a esta primera sesión del ciclo Inspiración Sostenible, en esta ocasión dedicado a la movilidad eléctrica. Este ciclo está organizado por el Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, en colaboración con la Oficina de las Energías Renovables, GESPLAN y, por supuesto, el Ayuntamiento de Tegueste. Para inaugurar esta sesión, contamos con el consejero del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, don Javier Rodríguez Medina, que quiere compartir unas palabras para iniciar. Muchas gracias. Gracias al Ayuntamiento de Tegueste por ser la puerta y por brindarnos este fabuloso espacio para favorecer la divulgación. La isla de Tenerife es un territorio complejo, un territorio en el que existe una tasa de motorización muy alta y, sin embargo, pues lamentablemente hemos tenido oportunidad de comprobar cómo nuestro sistema energético insular es vulnerable. Hemos sufrido en estos años 2 ceros energéticos. Es evidente que una isla de la entidad de Tenerife no debe estar conviviendo con una situación de este tipo y es por eso que desde el Cabildo de Tenerife estamos volcados en transformar, en pivotar la movilidad de otra forma, de pivotarla a través de la movilidad eléctrica y también cambiar el paradigma de la movilidad. Somos un territorio en el que hay una motorización muy alta, como decía, y en otras partes, en otros territorios nacionales, esta circunstancia no se da. Es evidente que hay que favorecer otro tipo de movilidad, apostar por el transporte colectivo de alta capacidad y en ese camino estamos desde el Cabildo de Tenerife. La ubicación en la que nos encontramos es la puerta de entrada a un entorno extraordinario de nuestra isla y es por eso que hemos elegido el municipio de Tegueste para dar a conocer cuál es la estrategia que entendemos nosotros más acertada desde el Cabildo de Tenerife. Para no dilatarme, pues continuaremos a lo largo de la exposición y tendremos oportunidad de hablar en profundidad de cuáles son las estrategias que entendemos más adecuadas del Cabildo de Tenerife. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Damos paso entonces a don Manuel Martín Rocha, concejal de Medio Ambiente y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Tegueste, para compartir unas palabras. Gracias, Natalia. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a los que están aquí, a los que nos están viendo desde casa y oyendo. Darles la bienvenida al municipio de Tegueste, en concreto a este Centro Ambiental de Pedro Álvarez en Tegueste, que queremos que sea un referente insular en materia de divulgación y de educación ambiental y de sostenibilidad. Darles las gracias al Cabildo, en el nombre de Javier, a la iniciativa y felicitarlos por estas iniciativas de divulgación y de sensibilización. Yo en todos los foros insisto en lo necesario que se hace divulgar y lanzar y difundir el mensaje en los círculos de población menos sensibilizados con estos asuntos por la urgencia y lo imprescindible de cambiar el modelo en el que estamos y que yo creo que la mayoría de las personas ya vemos que es un modelo que en muchas facetas está fracasado. Como bien decía el consejero, entendemos también que el modelo de movilidad insular, como otros tantos, hay que empezarlo a intentar proyectar de otra manera y en esa línea yo creo que encajan perfectamente estas jornadas y en concreto la jornada de hoy. Muchas gracias de nuevo y espero que lo disfruten. Muchas gracias a los dos por sus palabras y su presencia. Y sin más, comenzamos con esta primera sesión dedicada a la movilidad sostenible. Mi nombre es Natalia Rodríguez Valls, de Cambium Acompañamiento Sostenible, y estaré dinamizando estas y las próximas sesiones del ciclo. Así que me gustaría presentar a la primera ponencia de esta tarde, a don Pedro Apeles, coordinador de la Oficina de Energías Renovables del Cabildo de Tenerife. Así que, por favor, Pedro, contamos contigo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Tegueste por habernos invitado a realizar esta jornada, haber contado con nosotros una nueva vez con respecto a otros webinars que hemos hecho en colaboración con ustedes, con el Ayuntamiento y con Manuel. Muchas gracias por habernos invitado. Hoy voy a hablar sobre movilidad eléctrica. Movilidad eléctrica no solo a nivel de vehículos eléctricos, como todos conocemos, sino también a nivel de lo que son patinetes y bicicletas eléctricas, que a la hora de la verdad realmente son estructuras o vehículos que son muy similares a nivel de tecnología.
Todo empieza aquí, en las baterías. Es elemento común de todos los vehículos eléctricos. En concreto, he puesto esta imagen, que son las baterías 18650, que son unas baterías que se utilizan, aunque parezca mentira, son estas pilas. Se utilizan desde los patinetes hasta las bicicletas eléctricas. Prácticamente todos los patinetes las traen. Incluso los Teslas, los vehículos eléctricos de alto rendimiento de Tesla, tienen exactamente esta tecnología, estas baterías. Como podemos ver aquí en el despiece de un patinete eléctrico, podemos ver que la batería está hecha de agrupación de estas pilas, en las que, pues, en función de la autonomía que queramos conseguir y de la potencia, pues las vamos agrupando y soldando entre ellas para conseguir un pack como el que ven. Pero la batería de un vehículo eléctrico no es muy diferente a la de un patinete. Como podemos ver aquí, realmente son las mismas pilas conectadas entre ellas para conseguir las necesidades que queramos sacar del vehículo eléctrico, tanto a nivel de potencia como a nivel de autonomía. Simplemente vamos colocando estas pilas dentro de uno de estos packs, dentro de esta carcasa, hasta que consigamos las prestaciones que necesitemos. Como podemos ver, es una tecnología muy sencilla, parece algo complejo, pero son simplemente pilas colocadas una al lado de otra de esta manera. Yo les traje aquí, para que vean un poco la escala, les traje dos pilas. Estas son las 18650, que son las que encontramos en el interior prácticamente de todos los... Perdón, que se me cayó. De todos los patinetes y bicicletas, incluso de los Tesla. Exactamente estas. Estas son las pilas que podemos encontrar dentro de cualquiera de ellos. Para que se hagan una idea de la escala, las pongo por aquí. No sé si se ven. Este sistema, que es muy sencillo, pues la batería iría dentro de esta carcasa y alimentaría un motor eléctrico, que también es un elemento muy sencillo. Es un motor que no tiene prácticamente, no tiene mantenimiento, porque sus piezas no tienen rozamiento entre ellas. Es un rotor que va dentro de unas bobinas y no hay rozamiento entre ellas. Simplemente tendría una caja de transmisión con unos pequeños piñones que derivan la energía hacia las ruedas. Pero realmente a nivel tecnológico es algo muy, muy sencillo. Como podemos ver en esta imagen, vemos la comparativa entre lo que sería un motor, en este caso es un V8. Tenemos un montón de piezas móviles que tienen un desgaste, que tienen que estar perfectamente sincronizadas, que llevan un mantenimiento que hay que reemplazar, que llevan un engrase, que tienen una serie de juntas que hay que cambiar. Existe el embrague, que tiene un rozamiento, tenemos las correas, el aceite, las bujías. Es un negocio del mantenimiento que realmente es súper complejo. Cuando vemos comparado un motor eléctrico, tenemos un rotor y un estator, que son simplemente unas bobinas de cobre y un rotor con unos imanes, y entre ellas no se tocan, por lo tanto el mantenimiento es nulo. Y tendríamos luego aquí una caja de piñones que pasaría, digamos, la energía hacia las ruedas. Como ven, es súper sencillo, es una tecnología muy sencilla. Y entonces, ¿por qué el vehículo eléctrico no ha despegado antes? Principalmente porque el precio de las baterías ha sido alto. No existía una empresa manufacturera de los packs de baterías que generase una cantidad tal que compitieran entre ellas y pudiera bajar el precio de las baterías. En un inicio teníamos coches con unas baterías de unos 20 kilovatios hora. 20 kilovatios, el kilovatio hora es la unidad expresa la capacidad de una batería. Pues estos tenían como 20 kilovatios hora. Ya vemos que en una época en la que los precios eran caros, eran coches en los que las marcas tuvieron la oportunidad de poner a prueba sus cadenas de producción de vehículos eléctricos. Y en la actualidad, pues ya tenemos vehículos de unos 60 e incluso hasta los 75 kilovatios hora, ya son de más capacidad, coincidiendo también con que los precios de las baterías han bajado. Aquí tenemos a una usuaria de vehículo eléctrico que yo descubrí este año, que es no sé si se ve en la imagen, pero es la Reina Sofía. Desde el año 2014 tiene este coche, que yo lo conozco bajo la marca Mitsubishi Miata, y lo sigue utilizando porque este año lo vi en un programa de televisión, como salía de su residencia habitual montado en este coche. O sea que tenemos una... Y bueno, aquí no puedo hablar de la historia un poco del vehículo eléctrico sin hablar de la marca Tesla. Tesla realmente ha sido la empresa que ha demostrado que la movilidad eléctrica
puede ser mucho más que coches con poca autonomía y poca potencia. Johan, el fundador, que es Elon Musk, fundó la empresa en el año 2003 y su primer coche, ya en el año 2008, era un coche que tenía aceleración de 0 a 100 km por hora en 3,7 segundos y una autonomía de casi 400 km por hora. Eso provocó un terremoto en el mundo de la automoción porque fue capaz de demostrar que un vehículo eléctrico podía tener unas prestaciones increíbles y muy buena autonomía. Aquí se puede ver, lo llevaron al show de televisión, el Top Gear, que es el mayor show de automoción del mundo, y les dejó alucinados con las capacidades que tenía el vehículo. A continuación, pues ellos fueron sacando una serie de modelos que ya demostraban que podían ser coches atractivos, grandes y con gran autonomía. Pero para mí el punto de inflexión fueron los modelos performance de Tesla, que ya demostraron que no solo podían ser iguales a los vehículos eléctricos, sino a los vehículos térmicos tradicionales, sino podían ser mejores. Estamos hablando de vehículos de más de unas 2,5 toneladas, que podían configurarse, bueno, pueden configurarse porque siguen vendiéndose con hasta 7 plazas y que son los vehículos en la actualidad con más aceleración que existen, más que cualquier Ferrari o cualquier Lamborghini o cualquier coche de altas prestaciones. Como podemos ver en este vídeo, se ven en ese momento, en el año 2014, el Ferrari que existía en ese momento, que era el 458 Italia, corriendo contra un Tesla, a ver si lo podemos ver. Esto realmente, pues, generó un movimiento muy grande a nivel mundial. Muchas personas empezaron a interpretar que la movilidad eléctrica no se trataba de coches urbanos, sino que realmente, como podemos ver, por poner un ejemplo, este cambio de paradigma, todos los esquemas que teníamos concebidos sobre la movilidad, pues cambiaron. Podemos ver que el coche con más aceleración del planeta, en el espacio donde debería estar el motor, tiene un maletero, cuando en el Ferrari que vimos, pues tendría un motor gigante con un montón de piezas móviles que hay que mantener. Y bueno, esto un poco ha sido un poco el resumen de la historia del vehículo eléctrico de los últimos años y de cómo está la situación. Pero en la parte, digamos, del vehículo térmico, claramente, como estaba diciendo el consejero, tenemos un problema. Ya no es solo un problema a nivel planetario, la movilidad es uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero, sino a nivel local vivimos en ciudades en las que el ambiente es tóxico. O sea, los vehículos producen una serie de gases que están afectando directamente a la población. Según datos de la OMS, unas 400.000 personas mueren al año en Europa por culpa de la contaminación ambiental. Algunos estudios científicos lo elevan hasta 800.000 personas. Estamos hablando de que más o menos la población de Gran Canaria muere al año en Europa por la contaminación ambiental. Y en ese sentido, pues ya se ha empezado a poner coto a la fabricación de los coches tradicionales y la Comisión Europea ya ha fijado para el año 2035 el fin de la venta de vehículos de combustión. En este estudio que publicaron los investigadores del Centro Nacional de Epidemiología, dicen un titular que a mí me parece bastante clarificador, que es que el cáncer no es una lotería. Ellos sacan un mapa de las probabilidades por encima de la media que tienes de padecer cáncer en función de la localización en la que vives. Y aquí podemos ver que en las grandes urbes de España, si vives en una gran urbe, tienes más posibilidades, por ejemplo, de contraer cáncer de pulmón. Y a mí me parece, aquí no se ve muy bien, pero Tenerife y Gran Canaria se ven en el color más rojo prácticamente de toda España. Y bueno, esto está provocando un efecto. Estamos teniendo noticias muy buenas de una tecnología emergente que son los vehículos eléctricos, pero por otro lado estamos recibiendo noticias muy malas de los vehículos tradicionales. Entonces esto está provocando una cosa que se llama el efecto Osborne, que realmente
Osborne Computer era una empresa de los años 80 que le iba muy bien. Ellos crearon este ordenador portátil, que era un maletín de 15 kilos, pero que en la época, en los años 80, era algo muy novedoso y les iba muy bien a la empresa. Uno de los directivos, de los ejecutivos, decidió anunciar que en unos meses iba a sacar un modelo mucho más revolucionario, con unas prestaciones mucho más avanzadas del modelo que estaban vendiendo en ese momento. Entonces, la gente que hizo, pues empezó a esperar a ese modelo, cayeron las ventas y la empresa quebró, desapareció. Y eso es algo que se está estudiando mucho en el mundo empresarial, porque cuando se anuncia algo mejor, la gente, digamos que espera, y eso está pasando ya en el mundo de la automoción. Como podemos ver en esta gráfica, mucho antes, la gráfica azul representa el crecimiento del vehículo eléctrico, como podemos ver que se inicia, digamos, en estos años, en el año 2020-2021, pero mucho antes la gente ya empieza a esperar, empieza a buscar motivos por los cuales esperaría un vehículo eléctrico, en plan, pues, cuando haya más puntos de recarga me compraré un vehículo eléctrico, voy a mantener mi vehículo unos cuantos años más, voy a comprarme uno de segunda mano barato en vez de comprarme uno nuevo para esperar al eléctrico cuando tenga más autonomía. Surgen una serie de excusas, pero bueno, ya están produciendo un efecto en el mercado y es que la gente está esperando. ¿Estamos preparados para un cambio tecnológico de estas características? Por ejemplo, en esta imagen podemos ver en la Quinta Avenida de Nueva York, en el año 1900, en un desfile, el desfile de Pascua, todo lo que vemos aquí son coches, son carruajes de caballos. Y hay un único vehículo de combustión, que es este de aquí, que era como algo pionero en la época. 13 años después, en la misma avenida, en la misma ubicación, todos los coches eran coches térmicos. O sea, se produjo un cambio radical en 13 años que yo creo que nadie podía haber previsto. Otro cambio tecnológico que hemos vivido en los últimos años ha sido, por ejemplo, el cambio de los teléfonos móviles con teclados a, por ejemplo, los smartphones. Fue un cambio que sucedió en prácticamente 2 años. Y aquí vemos un poco la previsión que va a haber de transición hacia el vehículo eléctrico en los próximos años. Estos son datos de la Estrategia del Vehículo Eléctrico de Canarias, que es un documento que ha elaborado la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, en el que, con un objetivo de neutralidad climática en 2040, se propone prácticamente esta planificación que realmente es sustituir, digamos, la flota actual por flota de vehículos eléctricos, más o menos con esta distribución por año. Pero, claro, como comentó antes el consejero, tenemos un problema en la isla de vehículos. Aquí tenemos un artículo que a mí siempre me ha costado un poco creerlo y empecé a investigar a ver si era real o no. Y es que si Canarias fuera un país, sería el 6º del mundo con más coches por cada 1000 habitantes. No encontré exactamente los datos del informe del Banco Mundial del que salía esta información, pero lo estuve contrastando con otros datos de Internet y es que no es que fuéramos el 6º, sino que en algunos casos éramos el 2º, solo por detrás de San Marino. O sea, que eso nos tiene que dar a pensar que es que hay demasiados vehículos en la isla. Y ¿hacia dónde vamos? Realmente, las estrategias de la Unión Europea que están implementadas a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y que ya se empiezan a aplicar a través de, por ejemplo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que es una ley que ya está vigente desde este año, vamos hacia un futuro en el que el vehículo privado tiene menor presencia en nuestras vidas. Como podemos ver, esto es un extracto de la ley. Por ejemplo, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares, antes del año 2023, tienen que haber elaborado los planes de movilidad urbana sostenible. Tienen que haber establecido zonas de bajas emisiones. Tienen que promover la bicicleta, corredores verdes y métodos alternativos al transporte del vehículo privado. Mejora de la red de transporte público, reintegración intermodal, que podamos no meter el vehículo en la ciudad, sino en las estaciones intermodales, pues cambiar una bicicleta, un patinete, un tranvía, una guagua. Fomentar la movilidad eléctrica compartida, que ahora hablaremos de ella. Y, por ejemplo, mejorar la calidad del aire alrededor de los centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad. Que eso es algo que a mí
es algo que en los últimos años se ha demostrado a través de estudios que uno de los grandes perjudicados de la contaminación ambiental en las ciudades son los niños y se ha demostrado, por ejemplo, que reducen la capacidad intelectual de los niños al estar expuestos a contaminación ambiental. En Barcelona ya empezamos a ver cómo se aplican estas nuevas políticas y, por ejemplo, se han creado las supermanzanas en las que, agrupando manzanas del ensanche de Barcelona, se crean se peatonalizan las calles y solo se permite el acceso a las mismas por peatones, bicicletas, vehículos, digamos, de los residentes y vehículos de transporte o servicios. El transporte privado se queda fuera de las manzanas. Parece casi una imagen de utopía, pero realmente no lo es. En Valencia, estas son fotos que saqué este verano, están haciendo un ejercicio intensivo de integración del carril bici dentro de la ciudad. Vemos, por ejemplo, en la calle Colón, que hasta hace nada era una vía con, creo que tenía 4 carriles de coche, tiene el carril bici, zona para pararse, no de aparcar, un solo carril para el vehículo privado y 2 para el transporte público. Y aquí vemos cómo están haciendo microcosturas para ir integrando el carril bici por toda la ciudad. En los próximos años veremos cómo no va a hacer falta tener un vehículo en propiedad. Podremos disponer de flotas compartidas de vehículos y en unos años podremos ver vehículos autónomos en los que nosotros gran parte de nuestra vida lo utilizamos para conducir, pero podremos destinar ese tiempo, por ejemplo, como vemos en esa imagen, a tener una reunión, estudiar, trabajar o destinar ese tiempo que pasamos en el coche a hacer cualquier otra cosa. Si puedes poner el vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo parece que la movilidad autónoma es algo del futuro, como algo, digamos, de ciencia ficción, pero podemos ver que los Teslas que se venden en la actualidad, que puedes comprar uno, aquí en Canarias no porque no hay distribuidor, pero en Península hay bastantes, ya tienen el hardware necesario para hacer lo que vamos a ver en la imagen. Aquí el conductor no está haciendo absolutamente nada, ha marcado el destino y el coche se encarga de todo, de incorporarse a las autovías, hacer los stops, los semáforos, cambiarse de carril, adelantar, lo está haciendo absolutamente todo. Y esto es con tecnología que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, en los próximos años se espera que haya un despegue muy importante en esta tecnología y que podamos ver grandes desarrollos, incluso lo que estamos comentando, que la movilidad autónoma se implante en nuestras ciudades. No sé si puedes pasar el vídeo. Sí, sí. Y además eso va a repercutir en una mejora de la seguridad, la movilidad autónoma. Este es el vehículo autónomo de Google, es un vehículo que tiene pruebas y ya ha demostrado que incluso en la mejor época de la vida de una persona, el vehículo autónomo, que es la raya verde de aquí debajo, supone una mejora en la siniestralidad. O sea, prácticamente no tiene siniestralidad, por lo tanto, se reducirán en gran medida las muertes en carretera gracias a la conducción autónoma, que se supone que va a ser muchísimo más segura y los datos ya lo están demostrando. Y ahora entraríamos en la parte, digamos, de la demanda energética. En Canarias, el sector transporte supone la mayor parte de la demanda energética en todos los sectores. Supone el 33,72% de toda la energía de Canarias, que se gasta en Canarias, incluido el transporte aéreo. Nosotros estamos haciendo, a través de la evaluación de los planes de acción por el clima y la energía sostenible de los municipios, estamos haciendo inventarios ayudando con los inventarios de emisiones y nos empezamos a encontrar que siempre en todos los casos es el sector predominante a la hora de producir emisiones y de gasto energético. De normal está suponiendo entre un 60 y un 70% de las emisiones municipales. Y entonces, claro, nosotros pensamos, estamos en un modelo en el que el vehículo diésel, o sea, los vehículos tradicionales emiten, pero pasaríamos a un sistema en el que dice, venga, pues con el mix energético que tenemos ahora mismo, pasaríamos a conducir en la central. Realmente esto ya supone una mejora supone una mejora porque aunque el vehículo siga utilizando una energía que esté produciendo emisiones, las emisiones no las estamos produciendo dentro de la ciudad, las estamos produciendo de forma controlada en lo alto de una chimenea que emite la contaminación a la atmósfera. Ya no la estamos emitiendo dentro de las ciudades, cerca de los niños y las familias, sino las estamos emitiendo de forma controlada.
Aún así, nosotros hemos hecho un estudio y solo conectando el vehículo eléctrico en el enchufe, en un enchufe normal, al mix energético de Tenerife, ya eso supone, sumando la eficiencia del vehículo eléctrico con la integración de energías renovables en el sistema de Tenerife, supone un 40% de ahorro en las emisiones, conectándolo al enchufe. Y aquí, bueno, quería hablar un poco ya de los nuevos estándares con los que nos vamos a tener que familiarizar. Como decíamos antes, el vehículo, o sea, ahora mismo el estándar de consumo es el litro de gasolina y vamos a familiarizarnos cada vez más con el kilovatio hora. Para que se hagan una idea, todos sabemos que un coche consume pues alrededor de unos 8 litros de gasolina a los 100, ¿no? Es como un estándar. Hay algunos que consumen menos, pero más o menos es el estándar. En los vehículos eléctricos, eso equivaldría a unos 15 kilovatios hora a los 100 kilómetros. O sea, un vehículo de normal eléctrico consume unos 15 kilovatios hora. Pero para que se hagan una idea de la diferencia de eficiencia, si esos 15 kilovatios los pasáramos a litros de gasolina, un coche eléctrico está consumiendo unos 1,5 litros a los 100. O sea, es que es tan eficiente que es que no consume prácticamente gasolina. Y si hiciéramos lo mismo con la gasolina, estaríamos pasando a 76 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Es una diferencia abismal. Estamos hablando de que un motor de eléctrico tiene un 95% de eficiencia. Por lo tanto, el 95% de la energía que consume la gasta para mover el vehículo, mientras que un motor térmico únicamente utiliza un 35% de la energía que consume en mover el coche. El resto la está desperdiciando. Aquí tengo un símil que básicamente dice que un coche térmico es prácticamente como una estufa. El 65% de la energía que consume la desperdicia a la atmósfera en forma de calor y generando emisiones por el camino. O sea que realmente a mí me parece que es algo que hay que intentar cambiar. Entonces el modelo, con respecto a lo que habíamos visto antes, sería el pasar de un modelo de esto, de una cadena del petróleo desde el pozo, pasando por los barcos, las empresas de refino, la distribución y encima contaminar en el coche, a alimentar los coches eléctricos con energías renovables, que es el futuro al que tenemos que aspirar. Uno, cuando se compra el coche eléctrico, pues ya digamos que ha hecho la tarea y ahora tenemos que esperar a que todo lo demás vaya pasando. Y, como no, eso sería un modelo, pero realmente el modelo realmente al que deberíamos de aspirar, en mi opinión, sería el producir y consumir la energía en el sitio a través del autoconsumo, en un modelo descentralizado, utilizando energía gratuita proveniente del sol y conseguir movilidad 100% sostenible directamente generando la energía en nuestras casas a través de las instalaciones de energía renovables. El vehículo pasará a formar parte de nuestras instalaciones, podremos usar la energía de su batería para abastecer a nuestras casas y esto abrirá imágenes como estas que he robado del grupo de usuarios de vehículos eléctricos, en el que podemos ver, por ejemplo, vehículos que hay en la actualidad alimentando unas cocinillas o cargando una moto desde el vehículo o cargando desde un coche a otro coche, por ejemplo. Esto abrirá en los próximos años la posibilidad, por ejemplo, de que podamos ir a cargar la energía que vamos a consumir en nuestra casa en una instalación de energías renovables deslocalizada o en un sitio en el que sea más barato, etc. A nivel de recarga, ahora mismo tenemos estos tipos de conectores. Tenemos los Shuko, que son los domésticos, las cajas con conectores Meneque, que son de tipo 2 de estos, y los de carga rápida. Para que se hagan una idea, no voy a entrar mucho en detenimiento, pero en un recorrido de ida y vuelta en Santa Cruz, Puerto de la Cruz, lo podríamos recuperar en un enchufe normal doméstico en unas 5 horas. Como el vehículo prácticamente está parado todo el tiempo, o sea, la mayor parte del tiempo lo tenemos parado, recargar 5 horas al día con enchufarlo todos los días no tendríamos ningún problema de autonomía, no haría falta prácticamente acudir a puntos de recarga en la vía pública. Aquí, para que se hagan una idea, pues he puesto los trayectos más habituales en la isla de Tenerife, con una batería que es la media más o menos en el mercado en la actualidad, que son unos 60 kilovatios hora, que es la capacidad, por ejemplo, de mi coche. Con esa batería podríamos hacer 13 veces el recorrido Santa Cruz-Güímar, 3 veces el recorrido Santa Cruz-Puerto de Santiago, que prácticamente por el sur, que es prácticamente lo más largo que se puede hacer en la isla, 2 vueltas a la isla,
aunque yo he conseguido consumos equivalentes a dar incluso 3 vueltas o más a la isla. Y, por ejemplo, el del Puerto de la Cruz, Santa Cruz, Puerto de la Cruz, unas 9 veces con una sola batería. Con cargar el coche todos los días en nuestra casa, ya ven todos los recorridos que podríamos hacer. Son más que suficientes para la mayor parte de la población. A nivel de infraestructuras de recarga, los puntos de recarga de carga lenta y semirápida parece que están empezando a proliferar en la isla, pero tienen un problema serio de mantenimiento. Prácticamente el 30% de ellos están constantemente averiados o no funcionan. Y a nivel de puntos de recarga rápida, en este momento, en la actualidad, solo tenemos 3 operativos en vía pública, de acceso público. Uno dentro del Puerto de los Cristianos, que está vinculado al uso del puerto, y 2 en el ITER, que están vinculados al uso del ITER. El resto que vemos en imagen, bueno, tenemos uno de los Realejos, que no sé si dije antes, están fuera de servicio también. Y aquí ya para terminar quería hablar un poco de mi experiencia personal con por ejemplo, los VMP. Yo he empezado tengo un patinete eléctrico desde el año 2018 y ya he hecho unos 2.000 kilómetros con él, que es más o menos la distancia entre Madrid y Ámsterdam, más o menos. El patinete me está ahorrando 1 hora de tiempo al día. O sea, ya no es solo un ahorro económico, me está ahorrando 1 hora de tiempo, una hora al día que puedo dedicar para cualquier otra cosa. Pero es que a nivel económico me parece algo que parece casi de ciencia ficción. O sea, yo hice mis cálculos en su momento y sin darme cuenta me estaba gastando entre taxis y tranvías y el vehículo tradicional, me estaba gastando 100 euros al mes en transporte. Con el patinete he pasado a gastar 3 euros a los 1.000 kilómetros, que es más o menos lo que gasto en un año. O sea, 3 euros al año. O sea, prácticamente me sale gratis ir a trabajar. Es algo que realmente el patinete lo estoy amortizando, como un patinete cuesta unos 350 euros, lo estoy amortizando cada 3 meses y medio. O sea, prácticamente yo lo considero que a mí me salió gratis el patinete, porque algo que amortizas tan rápido y que tiene tanto tiempo de uso, pues me parece increíble. Pero bueno, ahora después de la pandemia, he empezado a probar con las bicicletas eléctricas, que tienen la diferencia con respecto al patinete, y es que tú puedes ir un poco más allá de la potencia máxima que te daría. Por ejemplo, si en una subida el motor eléctrico no es capaz de darte más de 15 kilómetros de velocidad, tú pedaleando puedes dar un poquito más. Entonces, integras un poco de ejercicio en tu día a día, incluidas las cuestas. Y ese es uno de los beneficios que tiene. A nivel del vehículo eléctrico, yo tengo este vehículo eléctrico de aquí. Ya ha hecho unos 30.000 kilómetros. Algo que se preguntan siempre es la salud de la batería. Con 30.000 kilómetros sigue estando al 100%, no ha tenido ningún tipo de degradación. Lo compré en el año 2019. La autonomía más o menos que hago yo con el consumo normal que hacemos en el día a día me da para unos 450 kilómetros. Y yo he intentado ir un poco más. He hecho una experiencia de intentar sacar la máxima autonomía posible dando la vuelta a la isla por la autopista, que realmente es lo más desfavorable que hay. Un poco por ver las capacidades que tendría el coche, siempre yendo dentro de los límites legales, un poco por encima de la velocidad mínima permitida, y me ha salido un consumo equivalente, unos 9,6 kilovatios hora a los 100, a dar casi 4 vueltas a la isla. Yo creo que con un poco de esfuerzo, con una batería, se podrían dar 4 vueltas a la isla. Y aquí un poco por poner una experiencia, que hay algunos participantes, participamos en unas pruebas que fue el Electrotour de Villa de Candelaria, en el que participaron 40 coches y varias marcas de coches. Y bueno, cuando me bajé del coche me dijeron que había ganado. Realmente estas pruebas son, lo importante es el disfrutar, el haber disfrutado con toda la comunidad y el ponerse uno a prueba por ver el consumo que puedes conseguir con el coche. Y nada más, esta ha sido un poco la presentación. Les he puesto un poco mi experiencia personal. Recordarles que somos la Oficina de las Energías Renovables del Cabildo de Tenerife. Damos un servicio de atención de asesoramiento a la ciudadanía en materia de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Tenemos nuestra página web, que es oficinarenovables.es. Damos asesoramiento también de forma presencial.
Y en esta tarjeta de aquí pueden ver nuestros datos de contacto y el teléfono de atención que tenemos permanente de 9 a 2, de lunes a viernes, que es el 922-473-879. Y nada más, muchas gracias y espero que les haya servido la presentación. Muchas gracias, don Pedro Apeles, coordinador de la Oficina de las Energías Renovables del Cabildo, por trasladar de una forma tan divulgativa y pedagógica aspectos tan interesantes sobre el vehículo eléctrico, sobre el modelo ideal de uso de este vehículo, las infraestructuras necesarias e incluso su experiencia. Es real que las emisiones de CO2, los gases de efecto invernadero en general, en gran parte son causa de la movilidad y de nuestras pautas insostenibles de movilidad, y es fundamental que todos los sectores hagamos un esfuerzo por trabajar para la consecución de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 de la Agenda 2030, que es la acción por el clima. Sin más, doy paso al siguiente ponente, don Héctor Rodríguez, secretario de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, que en este caso va a trasladar la perspectiva de los usuarios y sus demandas ante este panorama. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, tardes casi noches ya, desgraciadamente. Con esto del horario de invierno, nos cuesta a todos adaptarnos. Como han dicho, soy el secretario de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Nosotros no solo representamos a usuarios de vehículos, también a todo aquel que esté interesado en la movilidad eléctrica. De hecho, siempre digo que somos una gran herramienta para todo aquel que se empiece a interesar en la movilidad eléctrica, puesto que qué mejor que hablar con los propios usuarios de vehículos eléctricos sobre cuál es su experiencia. Es mucho mejor que ir a un concesionario que te intenten convencer de lo que ofrecen. Nuestra asociación nació en... Bueno, vamos a tratar estos temas, una pequeña introducción a lo que ha sido la asociación. Lo que se plantea mucha gente, si podemos tener un vehículo eléctrico en Tenerife sin miedo a quedarnos tirados por falta de batería o por falta de autonomía. Y cómo solucionar esto, cuántas electrolineras hay en la isla actualmente y cuál es su coste. La asociación nació en el 2015, nació de un foro que se llama foroV.com, donde se concentraban gente que tenían coche eléctrico y que estaban interesadas en él. Pero vimos finales de 2014 que las administraciones, bueno, hacían no poco, sino prácticamente nada por el coche eléctrico a todos los niveles. Entonces, como usuarios no podíamos presionar a las administraciones y decidimos unirnos, crear una asociación para intentar dialogar con ellas y que avanzaran las inversiones en infraestructura y las facilidades y beneficios para aquellos que nos decidiéramos a pasar al coche eléctrico. Como decía antes, no es necesario tener un vehículo eléctrico para pertenecer a la asociación. De hecho, lo recomiendo a los que no lo tienen y se lo están pensando. No tiene ningún coste el darse de alta en nuestra asociación. Es totalmente gratuito. Y a lo que nos dedicamos principalmente es, aparte de eso, de hablar con las administraciones, intentar convencerlas de que avancen un poco en este tema. Los políticos suelen hablar mucho del tema de la descarbonización y todas esas cosas, pero como suele pasar con muchos políticos, es mucho lo que se habla y poco lo que se hace. Entonces, intentamos que se haga más y que si quieren sigan hablando lo mismo, pero que por lo menos hagan más. Otra parte de nuestra tarea importante es informar a la gente y formar a la gente. Solemos participar en todo aquel evento que nos invitan o intentamos nosotros crear relacionados con la movilidad sostenible, relacionados con la movilidad eléctrica, relacionadas con las energías renovables también, ya que muchos de nosotros, yo incluido, una vez entramos en el mundo de los vehículos eléctricos, también vamos en la dirección de montarnos energías renovables. Yo tengo placas montadas, tengo batería en casa. Mi coche en el último año se ha movido unos 1.700 kilómetros, casi 1.800, solo con lo que me sobraba de la energía fotovoltaica de mi casa. Y no tengo una gran instalación, tengo una instalación media pequeñita, 2,4 kilovatios pico.
Con respecto a si podemos tener un vehículo eléctrico en Tenerife en este momento, teniendo garaje, sí. Es muy sencillo. Como dijo antes mi compañero Pedro, si tienes un garaje donde puedes cargar el coche duerme en el garaje con un simple enchufe tipo Suco. Yo tengo coche eléctrico desde 2014, van 7 años. Ahora ya desde hace 3 años hay 2 coches eléctricos en casa. Tengo una sola plaza de garaje y un solo enchufe Suco para cargar los 2 coches. Y yo hago unos 25.000 kilómetros al año. Mi mujer hace unos 11, 12.000 kilómetros y nos apañamos perfectamente con una sola plaza de garaje y un enchufe Suco. Con eso basta para moverse, como digo, prácticamente 30.000 kilómetros al año sin despeinarse. Si no tenemos garaje, se complica el asunto. Y se complica el asunto porque principalmente las administraciones públicas de Tenerife han hecho muy poco por la movilidad eléctrica en la isla. Empezando por el Cabildo, lo siento, pero que son los que deberían de haber apostado desde un principio en este tema, puesto que lo que más hace falta es recarga rápida en los medios, en las autopistas, en las principales carreteras. No ha hecho mucho, por no decir no ha hecho prácticamente nada al respecto. Y tampoco los ayuntamientos se han esforzado demasiado. Hay 2 ayuntamientos que sí han hecho una inversión importante en la isla, que es Santa Cruz y La Laguna. Santa Cruz, el que más ha invertido en el tema. Hace 2 años pusieron de golpe 21 puntos de recarga en la vía pública. Anteriormente tenían 3 y ahora están planificando la instalación de más de 50 puntos de recarga en la vía pública para el año que viene. Por lo tanto, es uno de los que más está apostando. El municipio en el que estamos, por ejemplo, que yo sepa, no tiene ni un solo punto de recarga. Pero que no se consideren extraños, porque es lo mismo que pasa en parte de los 35 municipios restantes. Si quitamos Santa Cruz, quitamos La Laguna, quitamos el Puerto de la Cruz, quitamos Candelaria, y Tacorón te lo mencionaría porque fue uno de los primeros que puso puntos de recarga, pero nunca han funcionado, con lo cual lo tacho directamente. Prácticamente ningún otro municipio en la isla ha puesto puntos de recarga. Y son los ayuntamientos, son los famosos pactos por el clima de los alcaldes, los que muchos ayuntamientos han firmado desde hace años, pero ninguno ha hecho alguno de los pasos que ese pacto de los alcaldes marca, que es favorecer la movilidad eléctrica en su municipio. De hecho, hay muchos que ni siquiera han facilitado una cosa tan sencilla como es que el impuesto, el ITVM, el famoso rodaje, se ha bonificado hasta un 75% en sus municipios, que es algo que permite la ley perfectamente. O sea, en general, los políticos de la isla que han tenido responsabilidad en el tema, en sus prioridades nunca ha estado la movilidad eléctrica. Y así vamos. Si no tienes garaje, pues complicado, porque no puedes hacer como un coche de gasolina, de pasarte 5 minutos por una gasolinera y repostar. Para un coche eléctrico necesitas puntos de recarga rápida. Como dijo antes mi compañero Pedro, básicamente hay 4 o 5 puntos en la isla. 2 en Santa Cruz, 1 en Arona, 1 en el Realejo. El de Arona no está abierto a las 24 horas, los de Santa Cruz sí, el de Realejo también, y 1 en el puerto de los Cristianos. No hay más, no hay más. Entonces, si 100 personas se plantean tener coche eléctrico sin tener garaje donde cargar y necesitan hacer una carga rápida, pues posiblemente lo tengan un poco crudo para cargar. Si mucha gente que no tiene garaje se plantea tener coche eléctrico y en un momento intentar hacer una carga rápida, pues posiblemente tengan que hacer cola en los pocos puntos que hay. Esta es una inversión que nosotros le pedimos en su momento al Cabildo. En una reunión que tuve con ellos allá por 2015, empezaron a poner puntos de recarga, pusieron 4 puntos de recarga en el intercambiador de Santa Cruz, 2 puntos de recarga en el intercambiador de La Laguna, y ahí se paró. O sea, de 2015 hasta ahora, 2021, 6 años. Recuerdo que en un plan que tenían de presupuestos ponían 300.000 euros de gasto al año para infraestructura, para movilidad eléctrica. No sé en qué se lo gastaron, porque en esto no, desde luego. Y aparte de los del ITER, que los del ITER, se me olvidó poner aquí la foto. Es muy curioso cuando el ITER anuncia los puntos de recarga que puso como 12 puntos de recarga de distintas potencias. Eso fue en el año 2017. Y en la página anunciaba que dentro del plan de Cabildo estaba a poner más de 400 puntos de recarga.
Eso en el 2017. Estamos en el 2021. No he visto ninguno todavía. Y esa es la desgracia. O sea, si no tienes garaje, está más complicado. Tienes que coordinarte bien para saber que si vas a este sitio hay un punto de recarga. Si vas a estar un par de horas, puedes dejar el coche enchufado y entonces consigues un poco de autonomía. A lo mejor puedes escaparte a uno de los pocos puntos de recarga rápida que hay para echarle un chute cuando tengas necesidad de hacer más recorridos. La gente que no tiene garaje suele optar por irse a los coches con más batería, como el que decía Pedro. Si tenemos un coche con 60 y pico kilovatios hora de batería y tenemos 400 kilómetros de autonomía, pues nos preocupa mucho, sobre todo si nuestros trayectos diarios son de menos de 100 kilómetros. Sabemos que podemos estar 4 o 5 días tranquilamente sin tener que repostar el coche. Pero si no es ese caso, muy aconsejable tener un garaje donde poder poner un enchufe y tirar de ese enchufe. He mencionado un poco el estado de los puntos de recarga en la isla, el que estaba mencionando. Todos son empresas privadas, como dije, ninguno pertenece al Cabildo ni a otra empresa pública, lo que son los puntos de recarga rápida. Y Tenerife es la única de las 7 islas, o las 8, bueno, sí, porque hasta La Graciosa tiene, cuyo Cabildo no ha invertido en red pública de recarga. La única. El único que faltaba era La Gomera, y La Gomera está ahora mismo ya en la fase final. De aquí a un mes más o menos van a estrenar la mejor recarga pública, la mejor red de recarga pública de todas las islas. Prácticamente de golpe van a tener más puntos de recarga de los que hay ahora mismo en Tenerife. Y estamos hablando de La Gomera, que es una islita enana. Pero todos los cabildos han hecho su labor y han hecho lo que es su responsabilidad. No solo de palabras, sino impulsar con hechos la movilidad eléctrica en las islas. Tenerife, desgraciadamente, no. El resumen. Si tienes garaje, hay mucha facilidad para tener vehículo eléctrico. Si no, es más complicado. Tendrás que hacer algunos sacrificios de tiempo, pero se puede tener. Hay gente que lo tiene y que funciona perfectamente, pero es un esfuerzo. Como digo, queda mucho trabajo por hacer a nuestras administraciones, tanto ayuntamientos sobre todo, como el Cabildo. Y una de las cosas que tenía puesta aquí, pero parece que se ha anunciado, la Consejería de Transición Ecológica está planificando el montar una plataforma para que todos los puntos de recarga de las islas estén conectados. Bueno, es muy importante cuando vas a un sitio saber si cuando llegas vas a poder recargar o no. Y saber si el punto está funcionando o no está funcionando. Eso ahora mismo no existe en esta isla. En otras islas sí, en Gran Canaria, por ejemplo, hay una red totalmente conectada y todos los puntos sabes en qué estado están, si están cargando, incluso los puedes reservar. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por trasladar las demandas, en este caso de los usuarios y usuarias de vehículos eléctricos. Es importante recordar que cualquier persona que desee trasladar una pregunta a través de la plataforma de YouTube, si nos están siguiendo en streaming, e incluso las personas que están asistiendo presencialmente pueden acercarse a la mesa técnica para trasladar cualquier pregunta que será respondida al final de la sesión para cualquiera de los ponentes o cualquier consulta relacionada con la movilidad eléctrica. A continuación, damos paso a don Juan Díaz Vilela, gerente de Limpiezas Apeles, que en su caso pues, va a trasladar su apuesta, no solo por la movilidad eléctrica, sino también por el consumo de electricidad de origen renovable en su empresa. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Bueno, como me han presentado, represento a Limpiezas Apeles y les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido desde el punto de vista de un origen un poco anticipándonos a este tiempo que corre. O sea, nosotros empezamos con la idea de incorporar la movilidad eléctrica en 2013, 2014 y les voy a contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos es ¿cuándo podríamos incorporar el vehículo eléctrico a la empresa?
Y por supuesto que voy a conseguir a cambio. Ya nos la hicimos en su momento y con la respuesta a la primera acertamos y con la segunda pues nos llevamos muchas sorpresas. La primera condición determinante para tener en cuenta es que el uso diario del vehículo que queremos sustituir tenga una autonomía suficiente con respecto al uso que le estamos dando al vehículo que utilizamos ahora. Pues lo que no podemos es perder tiempo con recargas que no tenemos dónde hacer, ni la seguridad de que vamos a encontrar esos puntos libres si existieran, ¿no? Y por otro lado, y no menos importante, es la posibilidad de acceder diariamente a un enchufe, como bien decían los compañeros, o un punto de recarga, a ser posible propio. Porque en la empresa no podemos depender de disponer o no disponer. Nosotros tenemos que salir a trabajar todos los días y el coche tiene que estar listo sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, ese fue nuestro primer planteamiento y salvando esos dos obstáculos, pues un poco nos lanzamos a la piscina, ¿no? Lo que vamos a lograr a cambio, en principio valoramos las ventajas económicas, que no es un aspecto que en el momento de tomar la iniciativa fuera determinante. O sea, no se trataba de ganar dinero con esto, se trataba de reducir nuestra huella en el transcurso del tiempo de la existencia de nuestra empresa. Entonces, hay algunas, yo pensé que iban a exponer algunas ventajas que a lo mejor no ha quedado bien claro, pero bueno, ya Pedro lo dijo, hay una ausencia importante de mantenimiento con respecto a un motor térmico. Tan importante que yo tengo coches que no superan los 20 euros al año de mantenimiento eléctrico. Por supuesto no tengo en cuenta las ruedas, pero tampoco las pastillas de freno, porque aunque tienen pastillas de freno, no las gastan. Ahí fuera tengo un coche que va a cumplir 7 años, tiene las pastillas originales, las de fábrica, y es que le queda pastilla todavía para otros 7. O sea, en el vehículo eléctrico no se usan las pastillas, y eso como consecuencia lo que trae es que el calor que producen las pastillas cuando rozan contra la pista de freno, esa energía, el vehículo eléctrico la mete en la batería, convirtiendo el motor en un generador eléctrico. También hay ventajas, porque muchos ayuntamientos sí que tienen bonificado el impuesto de rodaje. Y desde luego que el coste energético es menor, ahí también hay un ahorro económico. Otra ventaja que ha sido una sorpresa es que, claro, como no hay paradas técnicas, el mantenimiento es muy pequeño, pues esas paradas técnicas, normalmente cuando uno lleva un coche al mecánico, no es el coche va al mecánico, tiene que ir un trabajador de la empresa con el coche, perder un número determinado de horas, que si llevas el coche, que si haces la cola hasta que te toca, que si te rellenan el parte, que si firmas y volver. Esos son tiempos de trabajo que se pagan y que cuantos menos veces vayas al mecánico, menos tiempo de trabajo pierdes. Además, por otro lado, tenemos un problema en la organización de la empresa. Si el coche no está, hay que suplirlo de otra manera, con otros trabajadores, bueno, que lo mejoras al tener menos paradas técnicas. Y por otro lado, el vehículo eléctrico, que no se ha hablado del precio, es un poco más caro que, a la hora de comprarlo, un poco más caro que el vehículo térmico, pero que el impacto de ese sobrecoste sobre la cuenta de resultados lo podemos compensar alargando el plazo de amortización fiscal, pues la vida útil del vehículo es mayor. Bueno, ventajas ergonómicas, eso fue otra sorpresa. El vehículo eléctrico no tiene palanca de cambios, no tiene embrague, no tiene vibraciones. La sensación cuando lo conduces es muy confortable. Tanto que se nota. Estoy hablando de experiencia, esto no fue expectativa, en la experiencia hemos notado pues el cambio del estado de ánimo de las personas, el cambio, la ausencia de estrés te mejora el rendimiento o la calidad del trabajo que tú estás desarrollando. Y más en una isla como esta, con los atascos que tenemos, hacer un atasco sin embrague. Hombre, si ya lo haces con Tesla, que lo haces solo, pues entonces estás
fuera, pero cuando lo haces con un vehículo eléctrico normal, pues solamente tienes que un pedal, aceleras y sueltas, y no hay más trabajo. Ventajas ecológicas, me gusta la palabra esta, ahora está de moda medioambientales, pero yo soy antiguo. Todos sabemos cuáles son las mejoras, ya sabemos, se han expuesto cuáles son las ventajas medioambientales, por eso no me voy a extender mucho en este punto. Esta sí fue una decisión, una causa por la que tomamos la decisión de lanzarnos a meter el vehículo eléctrico en la empresa. El hecho de que reduzcas tu huella de carbono, pues te mejora todos tus objetivos cuando estás sumergido en planes de calidad ambiental, las ISOs y las EMAs y todas estas. Y la verdad es que son importantes. Esta fue la causa real, es decir, el vehículo eléctrico te permite la autosuficiencia. El vehículo eléctrico por sí mismo te da la posibilidad de producir tu energía, dando pedales o moviendo las olas del mar. Es eléctrico. O sea, si es de cualquier otro combustible, pues como no tengas una refinería, pues a ver cómo produces tú la energía que consumes. Vivimos en unas islas en las que el sol, vamos, somos privilegiados con las horas de sol que tenemos aquí en pocos lugares del mundo. La instalación de placas fotovoltaicas a nosotros nos ha supuesto principalmente la autosuficiencia. Ya se habló de los ceros energéticos, los conocemos, los hemos sufrido, y otros apagones locales. O sea, yo por el vehículo eléctrico instalé la planta fotovoltaica en mi empresa y hay apagones que paran las empresas de mi entorno, de mi polígono, y yo me entero porque me llaman ellos o porque suena la alarma de la bomba contra incendios, que tiene su propio contador. Pero mi empresa sigue funcionando, sigo teniendo internet, sigo teniendo los ordenadores funcionando, y no me entero de que esas cosas pasan. Y con los ceros energéticos exactamente igual. Mis coches siguen saliendo a la calle, los eléctricos. Esa sensación de autosuficiencia no es solamente la satisfacción de ver que tus coches se mueven porque depende de ti, no depende de nadie más. Y además gratis. O sea, el hecho de que el coche salga a la calle gratis, no solamente la ventaja económica, sino la sensación, satisfacción. Es seguridad. Lo que recibes al tener la combinación del vehículo eléctrico con las placas fotovoltaicas, en este caso, que es digamos, la fuente de energía renovable más accesible, a la que podemos acceder prácticamente todos. Con una placa en casa ya tenemos renovable, pues logramos la seguridad de tener el suministro de energía que necesitamos. Fui bastante breve. Recordar, bueno, pues que debemos asegurarnos de que el coche nos brinda la autonomía suficiente. Si tenemos un coche que tiene un uso intensivo, comercial a lo mejor que no para, o un repartidor que no para, no debemos de arriesgarnos a meternos con el vehículo eléctrico ahora. Hay otras tecnologías que pueden llegar, que a lo mejor una solución provisional puede ser el hidrógeno. Puedes conseguir más autonomía con la batería de hidrógeno, al final es un vehículo eléctrico. Necesitamos disponer de puntos de recarga y vamos a conseguir mejoras ergonómicas, ecológicas y funcionales. Y destacar que el vehículo eléctrico y la fotovoltaica son el equipo perfecto en mi empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por trasladar la experiencia empresarial con la implementación de la movilidad eléctrica y las energías renovables en este caso. Y a continuación, pues damos paso a Pedro Millán, gerente de la Fundación Santa Cruz Sostenible, que va a trasladar la experiencia del municipio de Santa Cruz en la implantación de la movilidad eléctrica. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, muchas gracias al Cabildo por haberme invitado a participar en esta jornada. Y voy a comenzar pues, con una anécdota personal, pero que tiene que ver con todo lo que voy a contar a continuación. Y es que, evidentemente, yo soy también parte de esta comunidad de la que se ha hablado anteriormente. Las 3 personas que me han precedido son 3 compañeros, 3 amigos con los que compartimos este amor, esta afición por la movilidad eléctrica, y los 3 circulamos con vehículos eléctricos continuamente. Yo quizás soy de los más antiguos de Tenerife. Tuve la oportunidad en 2012 de conducir un coche eléctrico que se ofreció de forma gratuita al Ayuntamiento de Santa Cruz, un Nissan Leaf, el primero que llegó a Tenerife, y nadie lo quería en el ayuntamiento. Yo vi la oportunidad y me tiré a él porque sabía que era algo importante, algo que iba a ser muy importante, y quería tener la oportunidad de conducirlo. Y desde luego, como me sorprendió que nadie lo quisiera dentro del propio ayuntamiento, con todos los servicios y todas las personas que pueden utilizarlo, pues al final me lo acabé quedando yo, y pasado el periodo de prueba, pues me lo acabé comprando también con mi dinero. No ese en concreto, sino otro posterior. Ese acabó conduciéndolo el Cabildo y está todavía en las cocheras del Cabildo. Pero al final pensaba que si yo realmente creía en la movilidad eléctrica, además yo trabajo en el sector ambiental, trabajo en la Fundación Santa Cruz Sostenible y trabajamos fomentando la sostenibilidad, pues difícilmente yo iba a poder convencer a alguien de las ventajas de la movilidad sostenible, la movilidad eléctrica, si luego veía que yo conducía un coche térmico, ¿no? Entonces me parecía que la mejor forma era predicando con el ejemplo, y desde que tuve oportunidad en el año 2013 fui de los primeros propietarios de un vehículo eléctrico en Tenerife, y de los primeros que instalaron un punto de recarga. Yo tuve la oportunidad de montar un propio punto de recarga, aprovechando la modificación de la ley de propiedad horizontal, que nos permitía pues, montar esos puntos de recarga sin necesidad de que se votara en una comunidad de vecinos así, donde podía haber un problema. Entonces, bueno, las administraciones son complicadas, no hace falta que yo se los comente, y las administraciones grandes son todavía más complicadas. Entonces, llegar a establecer un cambio de paradigma, un cambio tecnológico, convencer a las diferentes áreas, a los cientos de funcionarios que trabajan el día a día con vehículos, de que la mejor forma de moverte es en un vehículo eléctrico, para ellos mismos, para lo que hemos hablado, para su comodidad, para conducirlo de una forma más agradable, más sencilla, pero también para contribuir a la mejora de la calidad del medio ambiente urbano, incluso del planeta, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido una labor en la que yo, con otros compañeros, pues hemos ido incidiendo poco a poco y hemos conseguido sumar gente en ese camino. Entonces, los antecedentes son importantes, porque gracias a esos antecedentes, pues Santa Cruz está liderando, digamos, la red de recarga y la apuesta por la movilidad eléctrica. No son dificultades, no es un camino de rosas. Tenemos problemas, hemos cometido errores también, muchas veces por las ganas de implementar una red eficiente y ser un poco los primeros en tener pues esa red municipal que permita a todas las personas que visitan Santa Cruz. Esto es importante. Yo lo comentaba con Héctor esta mañana, ¿no? En Santa Cruz se da la tarjeta para que la gente cargue gratuitamente en todos los puntos de recarga. Sin embargo, en La Laguna no. En La Laguna, el Ayuntamiento de La Laguna, los puntos que dependen de él, solamente se lo da a los residentes en La Laguna. Nosotros tenemos claro que todas las personas que acceden a Santa Cruz nos interesa que carguen sus vehículos, porque al final están contribuyendo también a tener una mejor calidad del aire de nuestra ciudad. Este es el año 2015, cuando se inauguran los primeros puntos de recarga públicos, que son los mejores que tenemos, porque son los antivandálicos, son los que tienen una capacidad de carga más potente, son 3 en este momento, y luego se le sumaron pues otros 21. En la actualidad tenemos 24 puntos de recarga, y ahora verán cómo va a evolucionar en el corto plazo. Vamos a dar un salto bastante importante que tiene que ver por esa apuesta que estoy comentando, ¿no? 2022, todo eso ya está en marcha. O sea,
estamos hablando de sumar a los 24 que comentaba, pues 30 puntos de recarga en edificios públicos, fundamentalmente para la flota municipal, la que acabamos de incorporar ahora, donde por fin hemos conseguido que haya coches eléctricos. Es verdad que hay híbridos enchufables, que hay híbridos además potentes, que siguen generando emisiones importantes a la atmósfera, pero ya tenemos una flota eléctrica significativa, que también tenemos que generar los puntos de recarga para que puedan abastecerse, ¿no? Y en edificios públicos es verdad que en los garajes difícilmente las personas particulares, los ciudadanos, van a poder acceder a esos puntos de recarga, pero sí en los edificios públicos, por ejemplo en OFRA, en las oficinas municipales, en edificios que están abiertos, que son de atención al público, en las oficinas de distrito, ahí sí van a poder también cargar los ciudadanos, ¿no? Aparte, va a haber 55 nuevos puntos de recarga en espacios públicos, que eso para nosotros es importante, siempre lo ha sido, en el sentido de también discriminar positivamente al que tiene un vehículo eléctrico y buscar que tengan aparcamiento fácil en sitios estratégicos. Y eso es urbanismo táctico, ¿no? Lo que intentamos es quitar los aparcamientos normales y corrientes, y en los puntos estratégicos de Santa Cruz las personas con un vehículo eléctrico pueden aparcar normalmente, salvo en los que están especificados, que son vehículos, son puntos de recarga rápida o semirrápida, donde intentamos que solo puedan estar 1 hora, y eso está señalizado. En la gran mayoría, el 80% de esos puntos de recarga puede estar todo lo que quieras, todo lo que necesites. Ahí ha habido también problemas de gestión, porque hemos tenido problemas dentro de la casa. Los problemas no son siempre fuera, sino sobre todo con la policía, ¿no? Que la policía desconocía las propias normas que había desarrollado el ayuntamiento, y entonces si pensaban que si el vehículo ese no estaba cargando, pues había que retirarlo, ¿no? Y se han retirado de forma errónea vehículos que estaban correctamente aparcados, y ha habido que hacer pliegos de descarga. Bueno, una locura. También acuérdense que Santa Cruz tiene una normativa también, un bando que desarrolló en su momento para que los vehículos eléctricos pudieran circular por los carriles bajos que tenemos, que también ahí tuvimos problemas con los policías porque también lo desconocían, ¿no? Y tampoco sabían si era un coche eléctrico o no lo eran, ¿no? Y el propio usuario tenía que convencerle, enseñarle el bando. Bueno, todo este tipo de cosas que pasa cuando se está produciendo un cambio radical, ¿no? Que las personas y los propios funcionarios desconocen realmente de qué se trata, ¿no? Y bueno, pues lo que también, esto es importante, la fase B, que tiene que ver también con el abastecimiento, que queremos hacerlo a través de placas fotovoltaicas. A pesar de que Santa Cruz ahora, si ustedes cargan en los puntos de recarga, también el suministro eléctrico está certificado que proviene de energías renovables. Pero eso no es suficiente, eso es algo interesante, pero lo que tenemos que llegar es a producirla a través del aprovechamiento fotovoltaico de los edificios públicos. En este caso es el que está más avanzado, es esa manzana que tenemos en 3 de Mayo con el edificio de gerencia y el colegio Tomecano, al que esperamos sumar también otros espacios, otros edificios públicos que cuentan con digamos, la superficie suficiente para instalar esas redes que permitan a su vez conectarlo con los cargadores que tendremos en los garajes. Y bueno, esto ya las fases más avanzadas tienen que ver con la incorporación de otros edificios, como decía antes, y también de un gestor de energía de los propios edificios. A la larga, lo que intentamos es que se genere una microred que sea flexible, que permita abastecer tanto a los vehículos públicos como privados, y luego en la última fase pues tendríamos el aprovechamiento de las baterías, que ya se está haciendo en otros lugares de Europa, se está haciendo en Ámsterdam, se está haciendo en Málaga, en las baterías de los vehículos que ya no, que tengan que ser reemplazadas, pueden ser utilizadas como reserva también para sistemas de alumbrado, sistemas de energía eléctrica de reserva para los edificios. Un proyecto interesante en el que llevamos también trabajando un montón de años es la calle 100% sostenible, que se trata del parking del parque marítimo. Lo vamos a cubrir de marquesinas con fotovoltaica,
y la idea era, bueno, aprovecharlo todo eso y convertirla también con el alumbrado, con un sistema LED, y ahí va a haber 10 puntos de recarga y ahí había dos rápidos. Es verdad que está pendiente, primero es un proceso administrativo tremendo, primero un informe del gobierno de Canarias que tardó 1 año y ahora está pendiente de un informe del Cabildo de Tenerife que también se ha dilatado demasiado, porque los procesos burocráticos cada vez son más lentos, más complicados y nos cuesta muchísimo ejecutar estos proyectos, sobre todo proyectos de una cierta envergadura y que no son convencionales. Y si los logramos sacar, que como digo, el proyecto ya está para ser ejecutado, es una instalación fácil, no es una gran obra, pero podemos convertirnos también en un ejemplo a nivel nacional. Y luego la ventaja que tiene que como el proyecto va a mejoras, la licitación se plantea mejoras, a pesar de que llevamos tiempo en todo este proceso administrativo, lo que podemos conseguir ahora respecto a lo que pudimos conseguir hace 3 años, pues va a ser mucho más potente. O sea, el proyecto sigue estando vigente y vamos a intentar conseguir esos informes del Cabildo, ¿no? Bueno, luego está el tema de la electrificación de las guaguas, que tiene que ver también con TICSA, que ya estamos probando, ya hay guaguas compradas, híbridas, no hemos conseguido las eléctricas, pero ya se han hecho las pruebas con las eléctricas, que están prácticamente, ya le hemos dado el visto bueno, le ha dado el visto bueno la propia empresa, porque ya soportan esas subidas, esas pendientes que antes pues se consideraba que no eran viables, ¿no? Y bueno, ya luego son los otros temas de movilidad los que quería comentar, no me da tiempo de hablar en profundidad, pero que la movilidad eléctrica no es la panacea ni el objetivo último, es la movilidad sostenible. Y para eso muchas veces, aunque sean eléctricos, son coches. Entonces lo que tenemos que intentar es reducir también los vehículos privados en la zona centro. Estamos con el proyecto de la zona baja de emisiones, intentemos que no accedan coches. Si acceden, serán eléctricos o de transporte público. Y bueno, hay más cosas, pero yo creo que al final una cosa importante que sí que quiero comentar es la integración de todos los puntos de recarga. Ahora es un desastre absoluto, nadie sabe los puntos de recarga que funcionan, los que no funcionan, si están ocupados, si no. Estamos hablando de que la gente utiliza, ya termino, utiliza una aplicación que es Electromap, que es una buena aplicación, pero es una aplicación privada. Entonces lo que tenemos que ir es a una aplicación pública que integre todos los puntos de recarga de Santa Cruz o de toda la isla, pero que esté todo absolutamente integrado. Y nada más, yo muchas gracias y a su disposición. Sí, muchas gracias. Voy a invitar a todos los ponentes a subir a la mesa para pasar a la fase de preguntas. Nos han ido trasladando algunas preguntas a través del chat de la plataforma YouTube, las personas que nos han seguido en streaming, e invito igualmente a las personas que están asistiendo de forma presencial. Si desean trasladar alguna pregunta, pueden levantar la mano y les acercaremos un papel para que la puedan hacer llegar a la mesa. Bueno, algunas de las preguntas que nos han trasladado, o la primera, va dirigida a Juan Díaz Vilela en relación a la capacidad de producción eléctrica que tiene la instalación fotovoltaica. Y no sé si nos puedes comentar cuál es la producción que tiene la instalación, sí, o la potencia instalada. La primera instalación que tengo tiene 35 kilovatios de pico, perdón, sí, 35 kilovatios pico. Esa alimenta 2 vehículos eléctricos. Después tenemos otra instalación en otra ubicación que tiene 25 kilovatios pico que alimenta otros 2 vehículos eléctricos que salen a diario. Esa era la otra pregunta. ¿Cuántos vehículos alimentaba la instalación en este caso? En realidad tenemos 9, pero digo 2 y 2 porque son los que tienen un uso intensivo. O sea, hay más vehículos que salen y se alimentan de esas 2 instalaciones, pero una instalación de 25 kilovatios pico puede alimentar bien
más coches si es solo para coches, 5 o 6. Estamos alimentando con eso todo el funcionamiento de la empresa. La empresa es autoconsumo, no compra energía. Juan, ¿y cuál diría que es el motivo por el que otras empresas no se están animando a llevar a cabo una iniciativa similar? Yo entiendo que es por desconocimiento. Tengo amigos que lo han hecho. Yo tengo amigos que tienen naves industriales y yo lo que les digo siempre, estás perdiendo dinero. Porque a la gente realmente lo que le duele es el dinero. Y aunque lo que uno quiere es que hagan el cambio por motivos medioambientales, pues lo que le pica es porque están perdiendo dinero, porque es desconocimiento. Bueno, por eso se organizan jornadas como esta, entonces divulgativas, para acercar las potencialidades, las debilidades, dificultades y demandas de todo el sector relacionado con la movilidad eléctrica. Muchas gracias. Nos trasladan también una pregunta relacionada, por ejemplo, con el uso del patinete en entornos urbanos y la dificultad de transitar en este tipo de vehículos si no hay carriles adecuados. Dicho esto, ¿cuáles serían los retos de las ciudades para estar adaptadas para este tipo de vehículos de movilidad personal, como son los patinetes en este caso? Yo soy usuario de patinete y lo cojo a diario, cojo el patinete y la bicicleta en Santa Cruz, y la verdad que el sentimiento que he tenido en estos últimos años es de aventura. Me estoy aventurando y en muchas ocasiones pues siento que me llego a jugar la vida, porque el patinete en la actualidad no puede circular por las aceras, tiene que circular por la calzada, por lo tanto convivo con el vehículo. Hay vías como las que son aptas para las zonas 30, que son de un solo sentido, por las que uno se siente más o menos seguro, porque los vehículos, como son vías estrechas en las que suele haber aparcamiento a ambos lados, pues suelen ir lentos. Pero, por ejemplo, ir por la Rambla o por Benito Pérez Armas, yo lo veo una locura. Es bastante arriesgado. Por lo tanto, en los próximos años, pues veremos, como hemos visto en la Ley de Cambio Climático, se van a desarrollar las zonas de bajas emisiones. Se va a intentar domesticar el vehículo privado dentro de las ciudades, generar nuevos entornos urbanos, integración o facilitación de nuevos espacios para estas nuevas modalidades de vehículo de movilidad personal, como se denomina. Y yo creo que veremos una transición que será bonita. Yo creo que las ciudades van a mejorar. Mejorará la calidad de vida en las ciudades con esta reducción en el número de vehículos dentro de las vías. Y un poco es eso. Yo creo que ya tenemos ejemplos como el que está tomando Barcelona y bueno, tenemos aquí a Pedro para garantizar que eso se produzca en los próximos años. Bueno, yo sobre eso hay un proyecto que se ha presentado también, que es la creación de una red de circuitos para VMP, aprovechando también la zona de bajas emisiones, pero bueno, todo pasa también por pacificar las calles, ¿no? Lo que hemos hablado de bajar la velocidad a 30 kilómetros por hora, y todavía ese proceso no está consolidado. Y también yo cuando observo a la gente con patinetes por vías complejas, ¿vale? No sé, la Avenida Bélgica, ¿sabes? O San Sebastián o Benito Pérez Armas, también tengo que decir que esa gente, aparte de ser unos valientes, son gente que está forzando ese cambio, porque no nos va a quedar más remedio que adaptarnos a todo eso. Y en ese sentido nos están ayudando a que se produzca ese cambio mucho antes que si no estuviera. Entonces hay que valorar también ese papel que están asumiendo ustedes como pioneros, ¿no? En este campo. Y, por supuesto, las administraciones tenemos que responder a eso y con urgencia. Esto no es un cambio, es una cosa a medio ni a largo plazo, es urgente. El flujo de patinetes y bicicletas ya está, no hay más que fijarse. Suelen ir por sitios inadecuados porque es que la ciudad no está adaptada para ello, pero ya está, existe y es algo creciente. A mí me impacta la gran cantidad de vehículos que van apareciendo y yo creo que es lo que dice Pedro, que hay que intentar buscar un encaje. Está claro el poder que tienen los impulsos de abajo arriba, en este caso, ¿no? Esa ciudadanía revolucionaria que ha decidido salir jugándose la vida, como dice Pedro, con sus vehículos en espacios no adaptados. Y ahora me pregunto, ¿cuál sería el reto para los municipios que quieren implementar o quieren desarrollar esta movilidad? ¿Qué dificultad se puede encontrar en algún municipio por tener unas características concretas para que esta movilidad no sea posible? Yo creo que
a lo mejor, bueno, los planes de movilidad urbana sostenible son una herramienta porque supone un estudio ambicioso del municipio para poder implementar este tipo de soluciones. Pero realmente hay que empezar por algo, o sea, hay que ir buscando el encaje de... Yo que viví muchos años en Valencia y convivía con la bicicleta, yo nunca necesité un coche dentro de la ciudad de Valencia. Ellos poco a poco han ido implementando una red de carril bici en la que al principio pues había poco, pero ahora mismo es que prácticamente, no sé por decir un número, pero una de cada 3 calles puede tener un carril bici. Hay una integración masiva de carril bici. Entonces, por ejemplo, mi avenida, la avenida Islas Canarias, tiene 2 carriles. El carril de la izquierda prácticamente no se utiliza y por ahí están todo el día subiendo y bajando patinetes y bicicletas de chicos, de gente joven. Y básicamente con pintar el suelo, señalizarlo, poner un volardo, ya tendrías un trocito de carril bici. Ir detectando esos sitios en los que se podría integrar y ir haciendo ya acciones efectivas para que pueda implementarse. Si me permites, yo creo que también hace falta valentía política, porque estamos hablando de cambios de mentalidad. Y hay que atreverse, ahí se corren riesgos cuando le dices a la gente pues que no puede llevar su coche a cualquier sitio, que no puede aparcarlo tampoco pegado al lugar al que quiere ir, que tiene que usar transporte público. Entonces estamos hablando de un cambio radical respecto a la idiosincrasia habitual del ciudadano español. Entonces los políticos tienen que asumir ese papel, porque nosotros damos ideas, ayudamos, forzamos ahí a que los proyectos puedan ser viables, pero al final el que se la juega es el responsable político, el concejal o el alcalde de turno. Entonces ahí también tenemos que darle armas para que él se sienta que está respaldado y que la mayor parte de la población también asuma que ese cambio es necesario. Y yo no sé, tú hablabas, ¿no?, de que de las estadísticas de las personas que mueren en Europa al año por la contaminación, pero no hay ningún médico que certifique que esa persona murió por contaminación. Y ese es el problema, sí. Que es algo como una amenaza difusa, vaga, que no se es capaz de concretar. Por tanto, las soluciones a este problema se dilatan o simplemente no se atienden y se dejan para más adelante. Entonces, yo creo que estamos en un momento en que eso ya no es viable porque Europa también nos fuerza a ello. Porque si dependiera de nosotros, mal íbamos. Y bueno, y la excusa que había un poco hasta ahora, que era una excusa válida, es que la bicicleta con las pendientes pues es algo que no funciona. Pero yo que soy usuario de patinete y bicicleta ya no hay problema. O sea, en Santa Cruz la única cuesta que he intentado subir y no he podido es la cuesta Piedra. De resto, el patinete da accesibilidad total a todo Santa Cruz. Por lo tanto, ya esa no es una excusa. Yo creo que es una oportunidad para que haya un despegue de este tipo de movilidad. Perfecto. Bueno, y a 5 minutos de cerrar, traslado la última pregunta que ha generado bastante inquietud y es ¿en cuánto tiempo se rentabiliza un vehículo eléctrico? Si me permiten a mí, a nivel particular, evidentemente a nivel empresarial yo creo que es mucho más rápido. El vehículo eléctrico va en función de los kilómetros que hagas. A más kilómetros haces, más rápido lo rentabilizas por la gran diferencia de coste de mover ese vehículo. Como decíamos antes nuestro compañero Pedro, ponle que de media un coche de gasolina o gasoil está sobre los 7-8 litros a los 100 kilómetros. Estamos hablando de 7-8 euros a los 100 kilómetros. Hoy en día, incluso con las subidas de las tarifas de la luz, etcétera, etcétera, que todo el mundo se asusta con eso, a mí me ha supuesto el cambio de tarifa de luz, por ejemplo, pasar de pagar 75 céntimos para hacer 100 kilómetros a pagar 93 céntimos de euro para hacer 100 kilómetros. Entonces, cualquiera que ve eso, si le sumas además, oye, que tengo un 75% de bonificación en un edificio del impuesto de rodaje, aparte, normalmente la potencia fiscal de los coches eléctricos suele ser inferior a la de los coches de combustión. Yo creo que pago en Santa Cruz por un coche de 115 caballos, actualmente estoy pagando 6 euros de rodaje al año. Si a eso le sumas el poco mantenimiento, no hay cambios de aceite, la vida vas a cambiar embrague porque no existe, ni hay caja de cambio. Como dijo Juan, los frenos prácticamente no se desgastan. Un compañero con un Nissan Leaf, taxista en Valladolid, a los 350.000 kilómetros tenía las pastillas de freno originales con la mitad a mitad de desgaste. O sea, prácticamente le puede durar más que el coche las pastillas de freno. Entonces, ese mantenimiento que tienes un ahorro pues, de un 50%, digamos, con respecto a un coche de combustión,
es otro añadido a ese ahorro. Pero cuanto más kilómetros hagas, mejor. Yo tengo calculado que a partir de 15.000 kilómetros que hagas al año, tardas aproximadamente entre 4 y 5 años en amortizar la diferencia entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión, sin ayudas. Si además tienes las ayudas, pues ese plazo se hace antes. Si en vez de ser 15.000 kilómetros al año, es 30.000, pues evidentemente lo notas mucho más rápido y en 2 o 3 años ya te has notado que, oye, resulta que yo me he hecho 100.000 kilómetros y me he gastado en mantenimiento del coche 200 euros. Con el mismo coche en gasolina me habría gastado 1.500. Oye, y en combustible me he gastado en hacer 100.000 kilómetros 1.000 euros. Y resulta que con uno normal me habría gastado 10.000 euros. Y ahí la diferencia la tienes enseguida muy clara. Muchísimas gracias. Bueno, pues cerramos agradeciendo a todas las intervenciones de hoy. Muchas gracias por trasladar sus conocimientos y sus experiencias en materia de movilidad sostenible. Agradecer también la participación de todas las personas, tanto de forma presencial o virtual, que han seguido esta primera sesión y, por supuesto, al Cabildo de Tenerife por organizar esta primera sesión de este ciclo Inspiración Sostenible y esperamos verles el próximo jueves 25 en la siguiente sesión dedicada a las energías renovables. Muchas gracias y hasta pronto.